La actualidad politécnica viene hoy marcada por el encuentro que se ha celebrado entre investigadores y empresarios para buscar soluciones a diferentes retos tecnológicos a través de las tecnologías del acuerdo. ¿De qué tratan esas tecnologías? Te lo contamos enseguida, a continuación. Investigación a medida de las empresas es la apuesta de los investigadores del proyecto Consolider, Tecnologías del Acuerdo. Así se consigue la transferencia inmediata del conocimiento de los científicos a las empresas. Hoy se celebra en la Ciudad Politécnica de la Innovación el encuentro Investigación-Empresa sobre Tecnologías del Acuerdo. Participan investigadores de la Universitat Politécnica de Valencia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid y representantes de empresas. El que necessitem és escoltar les empreses, veure què és el que elles necessiten. Moltes vegades els acadèmics pensem problemes que ni existeixen. Existeixen a les nostres ments només, no? Llavors escoltar les empreses és fonamental i és el que fem avui. Las tecnologías del acuerdo son aplicaciones informáticas que tienen que interactuar, hablar virtualmente entre sí para conseguir mejores resultados. La negociación electrónica, la argumentación, el análisis semántico y los sistemas multiagente son la base de estas aplicaciones. Previamente a este encuentro, hace unos meses se propuso a varias empresas que plantearan un reto a los investigadores en relación a algún problema tecnológico que las tecnologías del acuerdo pudieran resolver. El que farem avui aquí és posar en comú aquestes discussions prèvies que hem tingut, de manera que les empreses en 7 minuts presentin el seu problema o aquell desig d'innovació que tenen. Els investigadors, un representant de cada equip que ha estudiat aquell problema, explicarà una mica la solució. I això durant el matí. I a la tarda el que farem són reunions una mica més llargues, de vora una hora, amb cada empresa i el grup d'investigadors que ha analitzat el problema de cara a veure si d'aquí es pot anar més enllà, en el sentit de potser buscar finançament, potser la mateixa empresa pot estar interessada en finançar un contracte. Se seleccionaron 9 retos de empresas de muy diversos sectores que abordaron la reducción del gasto energético en el sistema de reciclaje de neumáticos, la autorregulación de comunidades online o, por ejemplo, con el 112 de Madrid se ha establecido una aplicación que permite, cuando un paciente está en una ambulancia, dirigirlo al hospital más adecuado a su dolencia. Ara podem optimitzar l'assignació o el moviment, no, de llits als pacients, no, perquè un hospital està molt ocupat o perquè la malaltia que este pacient n'hi ha més especialistes o es tracta millor en este altre hospital, pues això és el que anem ara a veure. Entonces, en este cas, els hospitals, que no es el hospital, sino que al final es un programa en el que el hospital delega, a partir de les característiques dels pacients que té, tenen que interactuar, dialogar entre si tots els hospitals per veure quina és l'assignació òptima en funció d'una sèrie de paràmetres. Los proyectos Consolider cuentan con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y se trata de una línea estratégica que persigue conseguir la excelencia investigadora aumentando la cooperación entre investigadores y fomentando grandes grupos de investigación.